En un convento de Normandía, al norte de Francia, donde los inviernos son muy fríos, las monjas tenían un pequeño calefactorio, una salita con una estufa, en la cual entraban por la noche cuando, habiendo atravesado el claustro descubierto, después de rezar maitines, iban ateridas a su celda y así se podían templar un poco, por lo menos, los pies y las manos. Y uno de aquellos días en que tenían licencia para hablar un poco, pidieron, las que además de hermanas de hábito eran hermanas carnales, a una de ellas muy jovencita, que tenía muy buena memoria y una gran capacidad narrativa y buena pluma para escribir, que consignara aquellos recuerdos de la familia y de la infancia que estaba evocando. Como una de las que lo pedía, además, repetimos, de su propia hermana, había sido elegida su madre priora, pues la joven religiosa obedeció. Era Santa Teresita del Niño Jesús. Y se puso a redactar, y lo hizo con bastante rapidez, una serie de cuartillas recordando su infancia. Después otra priora le mandó escribir sobre su experiencia en el Carmelo. Y otra de sus hermanas había recibido una carta muy larga y profunda de ella. Y la última priora fundió todos esos documentos en uno solo y lo tituló Historia de un alma. Y esa es la autobiografía de Teresa del Niño Jesús, pero ella no la había concebido como un todo unitario, sino la había ido componiendo así en esas fases y para diversas destinatarias. Y como decimos, la primera parte, que ella titula Historia primaveral de una florecilla blanca, contada por ella misma y dedicada a la reverenda Madre Inés de Jesús, la compuso con celeridad en un cuaderno que un día al entrar en el coro colocó sobre el sitial de la priora, la Madre Inés, que era su hermana Paulina, su madrecita, que la había educado cuando niña. Y la superiora, ocupada como todas lo están siempre, no atendió especialmente al cuaderno aquel y nunca más le dijo a su hermana si lo había leído o no, y ésta, olvidada de sí misma, tampoco preguntó nunca, después de haberse tomado el trabajo, a su hermana, que era la priora, qué le había parecido el cuaderno, sus recuerdos. Nunca recibió un acuse de recibo y ella tampoco lo exigió. Así son los santos. Pues bien, en ese primer cuaderno que forma la historia de un alma, Teresita, con su memoria feliz, de todas maneras era muy joven, poco más de 20 años, y tenía muy recientes los recuerdos de la infancia, pero con su colorismo descriptivo nos pinta un cuadro familiar en el que, naturalmente, los protagonistas son los padres. ¿Y qué padres? San Luis Martín y Santa Celia Guérin. Los estamos celebrando hoy. Es su fiesta. Los padres de Santa Teresita. Unos padres, dirá ella, más dignos del cielo que de la tierra. Su mamá le duró poco tiempo, porque al ser ella la benjamina de los 9 hermanos, de los cuales
4 volaron enseguida al cielo y ella les invocó siempre como sus ángeles protectores, al ser Teresita la pequeña y haberse casado los padres un poco mayores, pues su madre, antes de cumplir 50 años, murió cuando la niña tenía solo 4. Esto, dirá ella, que le cambió el carácter, la hizo tímida, retraída. Fue duro aquel primer encuentro con la muerte de una madre idolatrada que la había rodeado a ella, como a todas sus hijas, eran 5, de cariño, pero sin ahorrarles exigencias y firmeza. Por eso salieron todas santas. Y era tan realista entonces la vida y se aceptaba la muerte como la única cosa real e interesante de ella, que una de las hermanas, tomándola de la mano, a pesar de sus 4 añitos, condujo a Teresita junto al féretro de la mamá y la hizo poner un beso en la frente del cadáver. Teresita recordaría siempre a Madame Celia como una mujer trabajadora, abnegada, olvidada de sí misma. La devoró en poco tiempo un cáncer de pecho. No se había concedido jamás un momento de descanso. Ya desde soltera, educada por una madre también exigente, pero en este caso habría que decir casi excesivamente rígida y severa, y bajo el influjo de una tía santa, la monja salesa Sor María Dositea, ya desde soltera Celia había sabido lo que era la virtud de la fortaleza y la de la paciencia. Trabajó mucho, sufrió mucho y rezó mucho. Estuvo al frente de un taller de encajes de Alençon, que son de los mejores del mundo, porque eran de esa ciudad. Allí nació Teresita, hasta que después de la muerte de mamá se fueron a establecer en Lisieux, porque allí vivía precisamente un tío de doña Celia, un hermano de doña Celia, tío de Teresita, el señor Isidoro Guérin, un farmacéutico muy nombrado y acaudalado, una de cuyas hijas entró también monja en el Carmen de Lisieux, y así fueron 5, las 4 hermanas Martín y María Guérin. Pues bien, enseguida murió la mamá, y todos los mimos, atenciones del padre Luis Martín se volcaron en su reinecita, como llamaba a la pequeñuela, mientras ella le carantoñeaba a él como mi rey de Francia y de Navarra. Las otras hijas estaban ya criadas. Cuando nació Teresita, 4 años más pequeña que la anterior, que era Celina, don Luis tenía ya 50 años. De manera que cuando le veían caminar llevando de la mano a aquella pequeñina, entrar con ella en las iglesias, visitar juntos al Santísimo o juntos escuchar la Santa Misa, la gente contemplaba, dirá Teresa, la estampa de un anciano venerable, porque ese aspecto ofrecía a don Luis con su barba blanca, su placidez y su serenidad de patriarca, y su embeleso estaba en la niña. Ella nos dice que para saber cómo rezan los santos, solo tenía que mirar cómo rezaba su padre. Yo pedía esta mañana, preparándome a la Santa Misa, saber aprovecharla con los mismos sentimientos y espíritu de fe
con que la oían estos padres santos. Y por eso enseñaron a sus hijas, y de qué manera, a valorar, a apreciar, a vivir el santo sacrificio. Don Luis llevaba muchas veces a Teresita con él, como decimos, a las iglesias. Y había que encontrar siempre dos sillas juntas para que la pequeña pudiese embelesarse mirando de vez en cuando a su papá, aún en medio de las ceremonias litúrgicas. No me preocupaba lo más mínimo que me mirasen, escribirá. Escuchaba yo con mucha atención los sermones, aunque no entendía casi nada. Cuando el predicador hablaba de Santa Teresa, papá se inclinaba y me decía muy bajito: escucha bien, reinecita, que está hablando de tu santa patrona. Y yo escuchaba bien, pero miraba más a papá que al predicador. Me decía tantas cosas su hermoso rostro. A veces sus ojos se llenaban de lágrimas que trataba en vano de contener. Tanto le gustaba a su alma abismarse en las verdades eternas, que parecía no pertenecer ya a esta tierra. Sin embargo, su carrera estaba aún muy lejos de terminar. Tenían que pasar todavía largos años antes de que el hermoso cielo se abriera ante sus ojos extasiados y de que el Señor enjugara las lágrimas de su servidor fiel y cumplidor. Efectivamente, fue dura y humillante la prueba de don Luis Martín. Había tenido de ella Teresita una misteriosa premonición cuando, todavía muy niña, asomándose a la ventana de su cuarto en los Buissonets, un lindo chalet con un gran jardín donde vivía en el Lisieux, vio un anciano que por el porte, la estatura y la manera de caminar le pareció sin dudar que era su padre. Y aquel hombre llevaba echado sobre la cabeza una especie de velo, como un delantal, dirá ella, que le ocultaba el rostro. Atravesó lentamente el jardín y desapareció. Teresita empezó a llamarle, pero el anciano no volvía la cabeza. Nunca se supo de él. Don Luis estaba fuera, no estaba en casa. Teresita preguntó a todas sus hermanas: ¿cómo vas a haber visto a papá?, le dijeron, si no está aquí. Y ella quedó convencida de que aquella suerte de visión le había representado a su padre. ¿Pero por qué así, encorvado y cubierta la cabeza con un velo? Era como un aviso de la humillación que iba a sufrir don Luis. Una enfermedad mental que enajenó su razón de tal manera que tuvieron que internarle en una casa de salud. Las lenguas maldicientes de Lisieux se dedicaron a decir que aquello se debía a que todas sus hijas habían ingresado religiosas de clausura y él no pudo soportar aquella soledad. Lo cierto es que él las había ofrecido a todas, como un sacerdote ofrece la hostia en la patena. Después se convirtió en uno de los mejores bienhechores del Carmelo. Su alegría era llevarles pescado fresco cada vez que volvía de pescarlo él mismo. Regaló a la iglesia de San Pedro de Lisieux un hermoso altar sobre el cual se celebraba la Santa Misa, a la que él unía el propio sacrificio de su vida y de su despojo. Un día fue a ver a sus hijas al locutorio y les hizo una confidencia que dejó a medias, pero Teresita captó entera. Les dijo: vengo de rezar,
estado un largo rato en la iglesia. Hizo una pausa y continuó. Y me he ofrecido. La palabra víctima expiró en sus labios, pero era el sentido de lo que estaba diciendo, porque sus ojos se llenaron de lágrimas y cambió de conversación. Se había ofrecido víctima como su esposa también lo fue. Víctimas los dos de el amor en bien de una familia santa. 4 hijos en el cielo, recién nacidos, con pocos meses o años o días. 5 hijas en la tierra, santas las 5, porque si solo Teresita está canonizada, bien podrían serlo las otras 4. De hecho, ha comenzado ya el proceso de canonización de la más difícil de todas, la que no entró carmelita, sino que después de varios ensayos de vida religiosa, en las clarisas y en las visitandinas, se hizo al fin salesa. Leonia, un carácter complicado, acomplejada y menos inteligente que las demás. Al cabo de los años se descubriría que es porque la había maltratado una criada en secreto, pero con la cual Teresita se volcó siempre, aunque Leonia no sabía a veces recibir el cariño y lo rechazaba. Pero Teresita fue siempre con ella la dulzura y la comprensión. Después vivió como salesa Leonia hasta muy viejita, y aquellas aristas de su carácter y aquella dificultad de su modo de ser dieron paso a una dulzura y una paz propias no solo de la espiritualidad de San Francisco de Sales, su padre fundador, sino de lo que ella había aprendido de su propia hermana Teresita, algunas de cuyas más bellas cartas están precisamente dirigidas a la que llamaban todas la pobrecita Leonia. Todo esto lo había aprendido Teresita de sus padres. Dar amor, saber esperar, escuchar, atender y respetar los ritmos de cada persona, acoger siempre, mirar las cosas en plan sobrenatural. ¿Qué escuela? La de unos padres cristianos que hacen a sus hijos entender el sentido de la responsabilidad y valorar el sacrificio y poner el amor y la unión por encima de todo. Aprendamos hoy esta lección de San Luis Martin y Santa Celia Guérin. Teresita en el cielo comparte con ellos la misma gloria, seguramente con todas sus otras hermanas, una familia santa. En los últimos tiempos, la guerra de Satanás será contra la familia, dijo Lucía de Fátima al cardenal Caffarra, que tanto sufrió en sus últimos años, precisamente viendo que el legado que en favor de la familia tuvo tanto empeño en fomentar Juan Pablo II, volvía hoy a ser atacado y relativizado en unos tiempos tan difíciles y de tal crisis para el mundo y también dentro de la Iglesia. Pero sin familia no podremos hacer nunca nada. Que el ejemplo de esta que hoy celebramos, de estos santos esposos, nos estimule a trabajar por nuestras propias familias y por todas las que encontremos a nuestro paso.
Pidamos a la Santísima Virgen María, Regina Familiae, a nuestro Padre y Señor San José, modelo de todos los cabezas de familia, y a Jesús, alma y corazón de la casa de Nazaret, la mejor de todas las familias. Pidamos a la Sagrada Familia y pidamos hoy a los papás de Teresita y a ella misma que susciten en la Iglesia, en España, en el mundo, familias santas que cooperen a la tan necesaria y deseada nueva evangelización. Así sea.